Hasta 6.500 euros se paga en el centro de Albacete por un alquiler comercial. La ciudad avanza, pero ¿de qué modo? Los vecinos están preocupados por este tipo de asuntos en un centro-ciudad que ya parece peatonal y que todavía alberga edificios que parecen auténticas vallas publicitarias. Todo ello en una semana en la que se toma Albacete como referencia nacional en el desarrollo sostenible de las ciudades. Esta semana, la capital acogía un importante encuentro sobre la implantación de la Agenda 2030 en los municipios. Y ese es nuestro punto de partida hoy. Arranca Calle Ancha, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a Calle Ancha, actualidad municipal. Hoy tenemos muchos aspectos que tratar, desde esa Agenda 2030 que nos hace avanzar de un modo sostenible hasta las ayudas del Ayuntamiento para pagar recibos de gastos corrientes. Primero, como siempre, los datos y comenzamos. ¿Qué pasa en Albacete? La peatonalización avanza y preocupan ahora fachadas como esta. Es lamentable que vayamos a terminar las obras de peatonalización del centro y que se nos vaya a quedar la calle ancha tan bonita y tan preciosa y esa imagen quede totalmente distorsionada por las grandes vallas publicitarias que cubren los edificios de Legorburo y Belda, con la ordenanza que sí que tenemos, pero que no cubre todo, que es la ordenanza reguladora de uso y aprovechamiento de la vía pública, ni tienen licencias urbanísticas. Unidas Podemos volverá a llevar al Pleno Municipal la regulación de la publicidad en la vía pública. Hace mucho tiempo ya que se habla de ello en la capital. Hasta ha habido acuerdos municipales para establecer una norma, pero como en Legorburo no existe nada que impida este tipo de publicidad en edificios de calado como este. Tampoco se sabe muy bien qué pasará con los ruidos. Con un centro peatonal quieren ampliar licencias a la calle ancha. ¿Y qué pasará con las terrazas? ¿Pueden o no pueden ampliarse en estas nuevas calles peatonales? En el Parque Abelardo Sánchez lo que se espera ya es un food truck. Ya el pasado año se ubicó este servicio temporal que viene a sustituir al refrescante tradicional que muchos echan de menos. Seguir y estar de acuerdo con lo que antes estaba, con el fresco de antes, más que con los camiones. Yo qué sé, es que como siempre lo hemos tenido anterior, pues yo me parece que sí, que le daba vida y nos sentíamos muy bien aquí, porque este parque para nosotras es que es, vamos, no hay otra cosa. Pues bien, el Ayuntamiento trabaja en la tramitación administrativa para que este food truck vuelva a ser un refrescante de obra, una ciudad que avanza y camina como ninguna, dicen, de manera sostenible. Venimos a Albacete porque es un referente en aplicación de la Agenda 2030. Esta semana Albacete ha sido ejemplo de referencia en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030. No puede haber solamente una parte del mundo que tenga derecho a los recursos, que pueda vivir muy bien y otra que viva muy mal. Eso no es sostenible. Socialmente tiene que ser sostenible. La justicia social está en el centro de la Agenda 2030, la igualdad de oportunidades. La Agenda 2030 tiene que ir de abajo arriba. Y como los ayuntamientos y las diputaciones somos los más próximos a los ciudadanos, porque es así, y como toda la ciudadanía tiene que participar en la agenda, porque esto no lo hacen solo los gobiernos, lo tiene que hacer la sociedad, pues, y eso lo sabemos hacer los ayuntamientos y las diputaciones, por eso pensamos que tenemos que ser protagonistas de esta agenda. Y mientras la ciudad avanza, preocupa no dejar a nadie atrás. Por primera vez el Ayuntamiento de la capital lanza una convocatoria de ayudas directas para pagar recibos de luz, agua y gas a familias con riesgo de vulnerabilidad. En una vivienda unipersonal, una sola persona, por debajo de 735 euros al mes podría recibir estas ayudas. Una familia, una pareja y 2 hijos, pues podría, por debajo de unos 1.397 euros, podrían pedir esta subvención. ¿Es esta la ciudad que queremos construir? El futuro de Albacete. Análisis hoy en Calle Ancha. Bienvenidos.
Bien, pues tenemos muchos asuntos que tratar esta noche. Vamos a analizar qué pasa en Albacete, hacia dónde avanza la ciudad y rápidamente les presento a quienes nos acompañan esta noche en plato. Voy a empezar por aquí. Andrés López, abogado, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Pepe Reina, fue presidente de la FABA, tertuliano de la casa, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Por aquí Víctor Raúl López, politólogo, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y Juan Luis Martín, que es presidente de la Asociación de Vecinos Llanos de la Águila, también con puesto actual en la FABA. Muchas gracias por venir. A vosotros, buenas noches. Y ustedes ya lo saben, lo que decía, tenemos muchos asuntos que tratar esta noche. Yo, si les parece, la actualidad manda. Esta semana esa Agenda 2030 se ha puesto un poco a análisis y a debate público, más allá de las instituciones, ¿no? Analizar cómo se está comportando Albacete. Dicen desde esa Federación de Municipios y Provincias que Albacete es un referente. Yo no sé si es la percepción que tienen ustedes también. Andrés, ¿es Albacete un referente en esto de la Agenda 2030? Que a muchos también todavía les cuesta saber un poco en qué consiste esto. Más bien es un tema frustrado en el sentido de querer pero no poder. Albacete tiene elementos que distorsionan mucho. Una cosa es la imagen que se vende hacia el exterior y otra cosa es la realidad. Albacete tiene el pecado, por ejemplo, de que no respeta los derechos de accesibilidad. Por ejemplo, tenemos en que las terrazas se colocan a menos de 1,80 m de las fachadas, incumpliendo la normativa de accesibilidad, una orden del año 2010 y ahora renovada, que establece que las terrazas tienen que estar a 1,80 m de las fachadas, de tal manera que las personas, por ejemplo, invidentes, puedan tener sus recorridos peatonales con garantías y plenitud. Por lo tanto, es decir, la farsa y la comedia podemos adornarla y podemos crear turismo institucional del que son tan aficionados algunos políticos, pensando que no van a recibir sanción y la van a tener. Por lo tanto, digamos que es una frustración. En la imagen de 4 fotos no se hace un baile. Una novia no se consigue o se madura el matrimonio con el cambio de fotos. Hay que hacer realidad material y creer de verdad en la accesibilidad. Y es tan sencillo como ver la cantidad de rebajes pendientes que hay. Es tan sencillo como acudir, por ejemplo, al Palacio de Justicia, que acaban de inaugurar y que tampoco cumple con la ley de accesibilidad. Hacer la prueba, acercaros con una silla de ruedas, a ver si la persona en silla de ruedas es capaz de acceder al Palacio de Justicia sin que reciba la ayuda. Por tanto, ¿dónde están esos técnicos municipales? ¿Dónde está el concejal de accesibilidad que tiene la competencia a la hora de dar las licencias, a la hora de dar las licencias de primera ocupación? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese alcalde que debería mirar por la accesibilidad de las personas con discapacidad? ¿O acaso solo nos vamos a llenar la boca con 4 fotos y que vienen a vernos y a decir que somos referentes porque los hemos invitado y le hemos pagado el turismo institucional? Pepe, yo no sé, frustración, bueno, para centrarnos un poco también, hay que decir que la Agenda 2030 pues marca un poco retos, objetivos para hacer las ciudades más amables y de una forma sostenible. Un crecimiento contenido en cuanto a esa sostenibilidad, medio ambiente, pues conlleva muchos aspectos, accesibilidad, uno de ellos. Pepe, ¿de acuerdo con Andrés? No sé cómo lo veis. Vamos a ver, evidentemente lo que plantea Andrés, más que un objetivo de la Agenda 2030, es un objetivo necesario en la ciudad de Albacete. Lo que quería decir, tú lo transmitías antes, la Agenda 2030 es una declaración institucional de la ONU que obliga a los países a intentar poner en valor una serie de objetivos de desarrollo sostenibles entre los que se encuentra la accesibilidad. Pero la necesidad de que la accesibilidad se ponga de manifiesto en las calles y en los edificios para el acceso a los ciudadanos es algo que ya anteriormente en la ciudad de Albacete en particular, y además desde la época de Carmina del Monte, se viene poniendo en evidencia, de manera que efectivamente faltarán muchas cosas por hacer, pero no es menos cierto que si comparas ciudades de similares magnitudes de población, hay ciudades, Albacete, yo creo que en el tema de accesibilidad, teniendo muchas carencias, como dice Andrés, sigue siendo una ciudad importante en el tema de accesibilidad, insisto, desde la época de Carmina del Monte,
y posteriormente en la época de Pérez Castells, se han suprimido muchas barreras arquitectónicas para que la gente pueda tener cierta accesibilidad suficiente. Es cierto, insisto, que eso no se ha producido en su totalidad, que hay muchas carencias, pero lo que yo quería poner en valor de la Agenda 2030, y yo insisto en lo que tú decías antes, es que creo que no se conoce lo que es la Agenda 2030. No se puede hablar solo de la Agenda 2030 sin entrar en el detalle concreto de la cantidad de objetivos, no solo el de la accesibilidad. Me parece que eran 17 objetivos los que contempla la Agenda 2030 para llevar a cabo a lo largo de un periodo hasta el año 30, de ahí su nombre, ¿no? Creo que la función que tiene que tener la administración pública en general, en nuestro caso, el Ayuntamiento, la Junta de Comunidades y la Diputación, porque de alguna manera el vídeo anterior lo ponía en evidencia, es dar a conocer a la ciudadanía y que a medio y largo plazo, poco a poco, esos objetivos se puedan plasmar en los presupuestos generales de cada administración. Yo soy consciente, y lo sé, porque lo tengo que practicar, porque yo trabajo en una administración pública, que en el presupuesto anual se contemplan los tantos por ciento que obligan a la administración a conseguir ese objetivo en los diferentes puntos, insisto, que contempla la Agenda 2030. Eso no tiene nada que ver con que la realidad sea... Dicen que, decía Galdeano, que la utopía está en un horizonte y conforme te vas acercando al horizonte se distancia más, ¿no? Bueno, pues es que esto es una realidad, eso, bienvenida sea la Agenda 2030 para poner en evidencia una serie de carencias y sobre todo que al poner en evidencia esas carencias, poco a poco intentemos resolverlas. Por ir haciendo encuestas, ¿referente Albacete, opinión personal, sí o no? ¿Referente en esto de la Agenda 2030? Sí, sí. ¿Sí? Por aquí, Víctor, ¿referente Albacete o más fotografía, turismo institucional, como decía Andrés? Yo creo que estamos en un buen nivel, pero tampoco para considerarnos referente, no lo veo. No lo veo y ahí voy a ir un poco con Andrés y entrando en más detalle de la Agenda 2030, que es una declaración de intenciones de la ONU, como bien has dicho, en la que se apoya o se aboga, mejor dicho, por un desarrollo sostenible, más bien, ¿no? Y por una erradicación de la pobreza. Pues hay otros objetivos, como tú decías, se agrupan, creo recordar que son en 6 estos, pero en 6 grandes áreas, y sí que una de ellas es la erradicación de la pobreza, la otra es el desarrollo sostenible, y en eso, ¿cómo estamos? Pues para decir que Albacete es una referencia, porque nos hemos dedicado ahora, que está muy bien, porque habrá una inyección de dinero, seguro, y como ciudadano veo que nos hemos dedicado a hacer un entorno similar al de otras ciudades en cuanto a la peatonalización, y que ello ha conllevado situaciones muy controvertidas, y que yo no sé si los políticos, entiendo que sí, han medido la proyección que buscan para Albacete como ciudad turística, en el sentido de un turismo que a mí cada vez más me recuerda a Magaluf. Es un turismo de mucha fiesta, con mucha terraza. Quiero decir, por ejemplo, la calle Ancha. Se está quedando preciosa. Ahora después entraremos en otras situaciones. Bueno, preciosa, se está peatonalizando, ¿no? Pero creo que acto seguido se va a llenar de terrazas. No sé si ese es el Albacete que queremos, pero eso es a donde vamos. Y eso es lo que no sé si se está conteniendo o no. Por otra parte, el Albacete que queremos antes era una ciudad, así lo veo como ciudadano, que era fácil de moverte, ya no digo accesibilidad, y hoy en día es un periplo, totalmente. Una ciudad que no es tan grande, que es concéntrica, que es fácil moverse en ella, ahora es un imposible si llevas un coche. Si llevas una bicicleta, no digamos. Es decir, siguiendo hablando de desarrollo de la Agenda 2030, que sí, que seguimos en la misma tónica de hacer carriles bici que no van a ninguna parte, que pasan al lado de, ya no sé cuál es la normativa, pero que tienes en la misma avenida de España carriles bici que si abres la puerta de un coche te llevas delante. Yo como ciclista trato de no meterme por ahí muchas veces, porque lo único que me puede pasar es que me lleven por delante al abrir una puerta de un coche. Es decir, todas estas cosas, y luego no conexión, falta de conectividad entre el carril bici. Hay muchos kilómetros de carril bici, pero muchos no van a ninguna parte y otros no enlazan con nada, ¿no? Ya no digamos el tema del patinete, el tema de los vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. Todo eso necesita de una regulación, que no mucho más que una regulación y una puesta en valor dentro de la ciudad. Yo creo que todo eso falta, por eso digo, tanto como referente no, se están dando pasos, estamos avanzando, pero hay que tener cuidado hacia dónde se está avanzando, porque ya digo, el modelo final que queda de Albacete de aquí a 10 años, 2030 o 2035, yo no veo una ciudad mejor que otra para muchos vecinos. Fijaos lo que ha pasado en el Gabriel Lodares ahora, ¿no? Y lo que seguirá pasando, porque estamos peatonalizando todo un centro y lo estamos dedicando fundamentalmente a actividades de restauración. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí.
Bueno, pues después hablaremos. digo, ha abierto otro melón, el de las terrazas, pero sí, bueno, vamos por partes. Como estábamos mezclando ahí temas... Las zonas, bueno, hablemos de las zonas, ¿no? De restauración o de peor que restauración, no es la palabra restauración, zona bares, tabernas, etcétera. Bueno, pues Juan Luis, por cerrar un poco, tenemos, Pepe apuesta por Albacete como referente, Andrés le queda mucho todavía Albacete para ello y Víctor ha sido un poco más comedido entre uno y otro, ¿referente o más fotografía institucional? Bueno, a ver, referente, no me atrevería a decir tanto como referente, tampoco conozco cómo se están desarrollando otras agendas 2030 en el resto del territorio español. Pero sí que es verdad que la Diputación Provincial ha sido un ejemplo en apoyar las agendas. En su momento empezó con la Agenda Local 21, desarrolló la agenda 21 escolar y ahora apuesta por la Agenda 2030 y es cierto que se está haciendo bastante esfuerzo económico para que los municipios de la provincia de Albacete pues puedan participar en esos procesos de la Agenda 2030. La Agenda 2030 tampoco la soluciona nuestros problemas. Más que solucionar los problemas, digamos que la Agenda 2030 es un instrumento participativo, de participación ciudadana, donde los ciudadanos pongamos de manifiesto las carencias, los problemas de convivencia, los problemas en nuestra ciudad para que los políticos se sientan obligados a adoptar decisiones políticas en base a esos foros participativos que promueve la Agenda 2030. Es verdad que bueno, hay carencias, el compañero ha dicho antes una. Yo soy del barrio Llanos del Águila y efectivamente hay un paso de cebra que está antes de llegar al Palacio de Justicia, antes del semáforo, que no tiene rebaje de acera y ya se hemos dicho al ayuntamiento que bueno, que una zona tan sensible no la tenga. Pero bueno, fuera de eso, lo bueno de la Agenda 2030 o lo bueno de la Agenda 21 y ahora la Agenda 2030 es que se hagan foros participativos, que participe la ciudadanía, los colectivos y obliguen a los políticos a adoptar soluciones, a adoptar decisiones que sean vinculantes para ellos. Pues precisamente uno de los temas que preocupan a los vecinos es lo que decía Víctor. ¿Qué va a pasar con esa calle peatonal también? ¿Se van a abrir las licencias? Porque también se está estudiando o el equipo de gobierno ha lanzado un poco el órdago a ver qué pasaría si se amplían las licencias, si tanto de terrazas como de bares tipo la zona de Albacete, ¿no? Por cercanía. Yo no sé si esto lo veis que peligra todo esto. Pues el tema es muy tan sencillo como la otra noche en una reunión de Albacete contra el ruido, algunos vecinos decían que la ampliación iba a ser como darles la medicina o el veneno que estaban recibiendo ahora algunos vecinos para que lo probasen más vecinos. Se decía en plan irónico, es decir, esto es más veneno para más gente y en definitiva algunos en plan irónico lo decían como desahogo, pero no, verdaderamente se está en contra de que el edificio Logorguro pongan ahí una macrodiscoteca o una zona de copas en plan bestia. Se está en contra, los vecinos están en contra de que Albacete sea solo el negocio del ocio nocturno del cubata. Tener en cuenta lo lamentable que es que en la calle Concepción haya establecimientos que tienen escaparate con publicidad de bebidas alcohólicas de más de 20 grados al alcance, a la vista de niños, de infantes, de menores, y que el ayuntamiento permanece totalmente pasivo, digamos que mirando para Cuenca, en el mejor sentido de la expresión. O sea, es algo inerte. Yo estoy contemplando la obra que están haciendo ahora, parecido a la situación que vivió Albacete cuando se hizo el colector de la calle Ancha, y lo comparo. Posiblemente una de las obras más importantes que hizo el Partido Popular gobernando fue el colector de la calle Ancha. Y seguramente esa obra mereció la pena y se hizo bien. Sin embargo, significó la pérdida electoral. Y ahora posiblemente la situación que está haciendo el actual equipo de gobierno pues puede significar que haya un cambio electoral, porque no solamente se trata de hacer obras bien hechas, sino también de gestionarlas, comunicar a la ciudadanía, conseguir la complicidad del vecino para que se sienta partícipe. Y luego lo que está claro es que si el vecino no quiere por nada del mundo lo que ya tiene, el veneno que ya está comiendo, no lo distribuyas a más, porque lo que no se puede hacer, y eso es un delito que están cometiendo, es una prevaricación omisiva, es no tener en cuenta las exigencias que marca una orden del año 2010, que ahora ha sido renovada y que establece, por ejemplo, que las terrazas tienen que estar separadas de las fachadas 1,80 m.
Incluso la ordenanza de terrazas establece que se tiene que garantizar en las calles peatonales que haya 1,50 m para los peatones, y no lo cumplen, porque Albacete necesita más policía, necesita otro modelo de desarrollo que no el actual, porque es inasumible, Tener en cuenta que yo soy contrario de que se quiera gobernar, se pretenda gobernar una ciudad a base de policía local. Se tiene que gobernar a base de convencimiento, a base de participación ciudadana, a base de que el movimiento vecinal tiene que crecer. Y daros cuenta de la cantidad de que el movimiento vecinal está muy dormido porque se lo ha cargado desde las instituciones. No porque las personas que están en las asociaciones no lo hagan bien, sí lo hacen bien, pero es que los aburren, es que los aburren. Y verdaderamente Albacete tiene futuro, por supuesto que sí, si se cuenta desde la participación. Pepe, ¿asentías o Asentía, escuchabas? Asentía y a veces no compartía alguna de las... Vamos a ver, vamos por partes. Yo creo que la reforma que pretenden aprobar de la calle Ancha respecto a la ubicación de nuevas terrazas, si hacemos un estudio retrospectivo, tenemos que recordar que hasta hace muy poco casi la mayoría de los comerciantes de la calle Ancha, y digo la calle Ancha por personalizar en la calle Ancha, ¿no? No querían para nada que esa calle fuese peatonal. Cierto. La Federación de Asociaciones de Vecinos, pese a que, como dice Andrés, de alguna manera tiene que estar perfectamente imbricada con el ayuntamiento, porque no deja de ser una correa de transmisión en algunas cosas y en otras reivindicativa, estuvo reivindicando, al menos durante el periodo que yo estuve, durante 8 años, que la zona centro tenía que ser peatonal, porque había que primar, bajo nuestro punto de vista, pero además perfectamente consensuado con las 30 asociaciones que pertenecen a la FABA, había que primar el uso o el espacio urbano en favor del ciudadano antes que del coche. Bueno, pues hemos conseguido, y digo todos los ciudadanos de Albacete, no la FABA, se ha conseguido que esa calle se esté peatonalizando y que en breve, por tanto, sea un espacio mucho más amable para los ciudadanos. ¿Ahora qué ocurre? Pues que claro, ahora vienen los interesados, ¿vale? Ahora vienen los listos que intentan aprovechar que ese espacio ya el ayuntamiento ya lo va a poner en marcha para un paseo amable, para que la gente pueda circular libremente y comprar o no comprar o simplemente disfrutar de la ciudad, para intentar, insisto, aprovechar, colocar nuevas terrazas y nuevos espacios. Ahí creo que sí que la FABA debe de jugar un papel determinante. Eso ya lo digo desde, soy miembro de una junta directiva de un barrio. Pero además el ayuntamiento también tiene un papel determinante. Antes lo ha dicho Andrés. Hay un espacio participativo, es decir, la Agenda 2030 no solamente habla de la accesibilidad, no solamente habla de la igualdad de género, habla también de la participación como herramienta de construcción de una ciudad. Bueno, pues antes de tomar una decisión, del tipo que sea, yo ya no entro en valorar, tengo mi opinión, pero antes de tomar la decisión acerca de si se hace más terrazas o menos terrazas, al margen de que conculquen o no conculquen la normativa legal vigente, que por supuesto debe exigirse a los nuevos solicitantes que la cumplan. No, y a los actuales también, y a los actuales también. No, pero quiero decir, pero como ahora mismo en la calle Ancha no hay terrazas, ese problema no existe. Está en obra todavía. Ahora va a ocurrir cuando ya esté. Entonces lo que quiero decir con esto es que antes de tomar una decisión, creo que hay colectivos vecinales, hay la Asociación de Comercio del Centro afectada, hay colectivos como la Asociación de Damnificados del Ruido, que han vivido y siguen viviendo todavía en la otra zona y que es una experiencia negativa para tenerla en cuenta y ver de qué manera resolverlo, porque no lo han resuelto y pudiera ocurrir que en el centro se vuelva a convertir en algo parecido. Entonces, para que eso no ocurra, entiendo que la propuesta que yo creo es que se cree, o sea, que se convoque la mesa de la movilidad, porque hay un órgano de participación creado por el ayuntamiento en ese sentido, que la convoquen. ¿Se ha contado con vosotros o con la FABA? No, yo no lo sé, eso con Luis. La FABA. ¿Se ha contado con alguien de la FABA para hacer la reestructuración que se ha hecho ya del tráfico, por ejemplo, rodado? Porque sí. Vamos a ver, la mesa de la movilidad en su día, vamos a ver,
se contó con la fava. Cuando se ha tomado en cuenta, Espera, yo no conozco a casi nadie, yo me creo que a permites. nadie de Albacete que tenga coche, que no tenga una propuesta mejor a la que hay. No, ya, sí, a la Federación de Vecinos, perdona Pepe, que tenga coche y lo sufra, Sí que nos te dieron puedo poner un ejemplo. Nos dieron traslado del proyecto de peatonalización del centro, donde incluía también la movilidad urbana de cambio de sentido de las calles, de tráfico. Pero es que no han dado opción a hacer alegaciones. El tema es que está truncada la participación en el Ayuntamiento de Albacete. Claro, pues vamos a ver. Porque han montado una teórica página web, una pestañita, que se creen que eso es la participación ciudadana. Y eso no es la participación ciudadana. Por lo tanto, los órganos de participación no los han activado. Que si la FAVA como tal se ha sentado en una mesa... Vamos a dejar que responda Pepe. Yo he sido el presidente de la FAVA 8 años. Insisto, la peatonalización no está de hace un año. No, si ahí voy con otra. ¿Por qué demonios yo como ciudadano puedo ver que una calle ancha no ha terminado de inaugurarse y se ha levantado entera otra vez? Yo no lo entiendo. Eso es otro tema. Pero eso supongo que se ha puesto encima de la mesa, ¿no? Las infraestructuras no. Esto si se hubiera hecho una vez... Pero a mí me duele, como economista aquí. No entiendo cómo se puede haber hecho una calle... Vamos, el 20 estaba recién pintado. Sí, pero insisto, Víctor, hay una y se ha levantado entera, otra vez. Es que se equivocaron, Ya. Claro, el proyecto se aprueba, como decía Pepe, en la mesa de la movilidad, con la participación. Yo, si me permites, de todos, y luego reconduciendo un poco el tema que hemos empezado con lo de las terrazas, yo sí quería decir una cosita con respecto a la calle ancha. A mí como ciudadano, en principio no me agrede que allí pongan una serie de terrazas, pero yo creo que el tema está, y a lo mejor Andrés me va a rectificar o sabe más que yo, en esa calle que es peatonal no habría problema de distancia, porque al ser toda peatonal podemos respetar las distancias de 1,50, 1,80 que tú has dicho. Yo creo que el problema está más en la licencia que dé el ayuntamiento, que sea una licencia de una cafetería, una licencia sin actividad musical, que tengan unos horarios de cierre concretos, y posiblemente con esas decisiones no se evitaría algunos problemas. Eso es de risa, y es una burla, porque ya existen esos establecimientos y el ayuntamiento es incapaz de hacer cumplir la ordenanza. Entonces, tenemos lo que se llama la zona, en las que existen unas restricciones, por ejemplo, una restricción que establece que tiene que haber doble puerta con un hall entre medias, de tal manera que cuando una puerta está abierta, la otra está cerrada. Eso sistemáticamente se incumple en todos. Han desactivado para que las puertas estén todas abiertas y lanzar maltrato acústico a la vía pública para captar clientela. Y el ayuntamiento no hace nada y la policía no hace nada. Y llamas a la policía, yo lo utilizo muchísimo el WhatsApp de la policía con fotos. Y dice, cuando tengamos disponibilidad le mandaremos una unidad. Eso todos los días, sobre todo a partir del miércoles, jueves, viernes y sábado. Y ahí tenemos unos niveles de consumo de sustancias psicotrópicas peligrosísimos que no hay capacidad de reacción. Cuando Albacete es una ciudad muy manejable desde el punto de vista de lo que es la gestión policial, porque es pequeñita, está asequible y sería una ciudad manejable. Pero no existe algo que es esencial en el desarrollo urbanístico. Y es decir, señores, en los edificios de uso residencial no puede haber establecimientos con más de 75 decibelios, porque aislar a partir de 75 es imposible. Y mire ustedes, tienen que respetar el 1,80 para que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de circular, de andar, los invidentes puedan ejercer su derecho de caminar por la vía pública para que la calle sea verdaderamente de los vecinos. Y en eso tiene que mejorar mucho el mecanismo de la FAVA, incluso para que sean las asociaciones, no el ente abstracto FAVA, sino las asociaciones implicadas para que, fijaros lo que ocurrió, por ejemplo, en Carretas, que hay como está la asociación integrada dentro de la FAVA y luego hay como 3 asociaciones al margen del mundo institucional, al margen del control y de las subvenciones, que no hacen falta subvención para funcionar y que tienen más afiliados, tienen más socios que la misma de Carretas. Y hay una situación ahí de impasse porque la culpa no es de la FAVA, la culpa no es de la asociación que está integrada en la FAVA de Carretas, la culpa es del propio ayuntamiento, que estrangulan el funcionamiento y el mecanismo de participación. Yo es que decía que lanzaba un órdago el ayuntamiento. Me da la impresión como que deja, voy a sacarlo a debate público, a ver qué pasa, y luego vamos moviéndonos. Es la impresión que yo tengo. Lo que decía al principio es que el modelo actual, no sé cuál es, pero si es que la calle Concepción se haga con la calle ancha, pues mal vamos. Claro, eso es lo que me da miedo. Víctor, antes decías algo, mira,
todo el mundo tenemos opiniones distintas, seguro, es como la selección española. Pero espera, seguro que cuando Luis Enrique hace la selección para jugar, cada uno pondría jugadores. Pero seguro que no hay una persona de Albacete, si vuelves al tema, que diga que la viabilidad de un coche en Albacete es ahora mejor que la de antes. Lo que te digo seguro. Es que seguro. Ni taxistas, ni profesionales, ni los que lo sufrimos, nadie. Escúchame, para cerrar el tráfico, la calle de la que estamos hablando, es preciso modificar. Eso estarás conmigo. Preciso modificar el tráfico. Bien, yo no me considero competente, técnicamente hablando, para modificar la circulación vial en la que tenga en cuenta todas las variables que hay que tener en cuenta para eso. Entiendo, y eso no es político. Eso lo puedo, porque sé que no es político, que es técnico. Es decir, no son los políticos los que han decidido el trazado actual de las calles en el sentido de la circulación. No, hay un equipo de técnicos que además es susceptible de mejora. ¿Dónde están esos pero no lo han hecho bien. Todos no sé si puedo decirte otra vez, Pepe, que no se ha hecho bien. Por favor, Andrés, pero no me digas que tres interinos. No significa que no hagan bien su trabajo. Lo que dice Juan Luis, primero, ser interino no significa que seas incompetente. Segundo, ser interino... Tendrán que dar la cara ante los vecinos, ¿no? Explicar. Pero no menos competente. Para eso están los representantes. Pero no menos competente o más competente porque tengo un contrato temporal. Como 8 o 10 pinos ahí en el Altozano. Es otra cosa. Y yo me gustaría que salieran públicamente y lo justificaran y lo motivaran. Que no hay un técnico que haya visto que para salir del centro ahora, cuando estás ubicado en el Altozano, si te quieres ir hacia el conservatorio, por ejemplo, cosa que sufro, ¿te tienes que acabar yendo a la calle Ramón y Cajal para volver? ¿Eso no lo ha visto nadie? ¿Eso no es un absurdo? No lo sé. ¿Que me haga 1,5 kilómetros para volver al mismo punto? ¿No hay 20 calles que paso con ceda al paso todas en la misma dirección? ¿Eso no lo ha visto nadie? No lo sé. No soy técnico, pero insisto, pero sí que soy usuario. Claro. Y eso que veo yo es tan difícil que lo vea. Mira, porque no hay una, hay en la calle Carmen, si tú te coges la calle Carmen y te estoy poniendo un ejemplo muy claro, hay 1, 2, 3, 4, todas en la misma dirección. Hasta que no llegas a Ramón y Cajal es imposible irte hacia la salida. Te vuelvo a decir, vamos a ver, es que estamos hablando de cosas diferentes. No, lo mismo. Te he puesto un ejemplo puntual, pero en la calle San Antón te puedo poner. Lo que estamos hablando es que hay. Y vuelvo a insistir en lo primero, se está peatonalizando el centro. Para peatonalizar el centro había que modificar el trazado de la circulación. Cierto. Y eso, volviendo a la participación, la FABA en multitud de ocasiones, con una empresa que inicialmente planteó el desarrollo de la peatonalización del centro, estoy hablando hace 5 o 6 años ya, que fue cuando se empezó a hablar de este tema, plantearon una alternativa. Luego lo dejaron en manos del equipo de movilidad, donde hay no un interino, un propietario, pero que además, como decía Juan Luis, no tiene nada que ver. Yo técnicamente ahora... ¿Dónde radica el problema? Lo que dice Víctor. El problema es que uno puede hacer un planteamiento inicial, ¿vale? Que puede ser correcto o no, pero técnicamente es el que hace. Ahora bien, el desarrollo propiamente dicho de esa peatonalización con la circulación que se va generando a raíz de esos desvíos genera una serie de problemas y de ventajas. Bueno, pues vamos a ver dónde radican los problemas para poderlos resolver. Ese es el problema. Espero que sea un proceso vivo y que se pueda mejorar. Yo solo tengo claro. Vamos a dejar a Juan Luis, que también lleva un rato que quería comentar algo. Simplemente un minuto. Volviendo al tema de las terrazas. Yo, si me preguntáis, y yo creo que estamos un poquito casi todos de acuerdo, si me dicen que la Marqués de Molín se quiere convertir en una concepción, yo digo que no, ¿vale? Claro. De antemano, está claro. Ahora bien, que se puedan dar licencias para poner algunas terrazas, pero que se puedan dar licencias para poner algunas terrazas, sin actividad musical, con unos horarios de cierre adecuados, a mí pienso que casi todos a lo mejor estaremos de acuerdo en tomarte un café o unos veladores que no agredan a los vecinos por el ruido. Claro. Yo quiero plantear también... Y con respecto solamente terminar lo último. Lo que decía Víctor es verdad. El foro que se hizo de la movilidad hace ya unos meses, se planteó lo que está diciendo Víctor, que es verdad que el trazado ahora mismo hay que reformarlo, porque para ir a determinadas zonas de la ciudad hay que dar mucho. Ojalá y sea dinámico. Y el concejal de movilidad planteó, creo que lo has comentado tú antes, la calle San Antonio, cambiarle el sentido a la calle San Antonio. No, la calle San Antonio tiene un problema también, pero bueno, yo no sé. Con la finalidad de dar acceso a determinadas zonas de la ciudad que vuelvo a decir, eso yo se lo he oído al técnico, a Juan Luis, que es el jefe de movilidad de tráfico del ayuntamiento. El planteamiento ese señor debería de ser cesado inmediatamente, porque lo que ha hecho no tiene nombre. No tiene nombre, porque le tenga manía, por ejemplo, en la calle Santa Quiteria, pues coge, le da la vuelta y a mí me hace... Pero Andrés, no hay calles de obligado cumplimiento.
que están Andrés, a las 8 de la mañana están llenas. Claro. Otro ejemplo, la calle Nueva. En este país cada La ciudadano calle es un Nueva técnico. es peatonal. No, no. Yo la utilizo también. Pero si Pues, esto no ha defendido y ahora está llena. la accesibilidad. Y bueno, y no te digo nada del adoquín. Pues claro, pero el adoquín se va a levantar en 4 días. Una calle que es peatonal se ha convertido en una calle Vamos a dejar de que paso termine obligado. Víctor, que si no, no nos Entonces, escuchamos. que digo que hay 20.000 ejemplos, entonces yo creo que los técnicos podrían darse una vuelta, supongo que se la están Pero dando, y pensar en que hay una dinámica y un posible cambio. Esa reflexión, Víctor, si me permites, Debería ser así, ¿eh? se encuadra perfectamente en lo que yo he dicho. Si plantease la creación de la mesa de la movilidad, se pondrían de manifiesto no solamente trazados. Y no solo esto, sino con dónde he empezado, Mira, yo con te el voy- tema del uso de patinetes, el uso de bicicletas. Pues si vamos a una sostenibilidad, un desarrollo sostenible, supongo que ese es el futuro. Pues a ver cómo se está metiendo eso en las calles y en las obras del centro. Yo no lo he visto. Ahora mismo no se puede. Porque creo que incluso lo último que he oído, y creo que hay una manifestación al corriente, hubo hace unas semanas de eso, que los ciclistas no van a poder pasar por el centro, Esa por es la ejemplo. propuesta inicial. Esa es la propuesta Claro, inicial, es que yo también utilizo la bici Por y ejemplo. también me tengo que pasar por ahí. Y comparto esa reflexión, pero insisto, o sea, si todo esto se resuelve, o al menos se percibe Por eso cuando habéis sensiblemente- empezado, es Menudas mentes referente. privilegiadas la de Es la referente, bici. Pepe. Se están haciendo muchas cosas. Espero que el modelo a corto plazo sea el que Yo dé estoy respuesta, una convencido, respuesta buena. Pero ahora mismo no Lo que lo pasa es veo. que es No muy lo veo. difícil. Ahora, pero Es escucha, difícil. ahora mismo es que pasar al Altozano, yo trabajo en la Diputación. Vamos, fíjate si no pasar lo al veo. Altozano es prácticamente Fíjate imposible. si no lo veo. Pero bueno, estamos en obras todavía, Fíjate o sea, si el no lo proyecto veo. no está concluido. Que van a tener que correr mucho este Seguramente verano porque tenga no veo la cambios. feria pasando por ahí. Pero bueno, quizás es porque luego todo corre más rápido de lo que uno ve. Pero... Seguramente. Yo quería retomar también, porque Juan Luis lo apuntaba, que hay debate, ¿no?, en el caso de las terrazas. No solo terrazas, hace unos días FECOM, la Federación de Comerciantes, lanzaba también un órdago, por decirlo de alguna manera. Decía, es que esos locales vacíos que hay en la calle Ancha también dan mala imagen a la misma ciudad. Y ponían como motivo esos alquileres que en algunos casos están superando los 6.000 euros en el centro de la ciudad. Yo no sé si es lo que decimos, ese desarrollo sostenible, si también consideráis que se debe regular de este modo para que no existan locales vacíos, para que se puedan abrir terrazas que respeten toda la normativa y se avance de ese modo. ¿Cómo lo veis? Es que el plan de rehabilitación del centro no era solo la peatonalización, era antes, no sé si en las declaraciones que hemos visto de la portavoz de Unidas Podemos hablaba del tema de las fachadas de edificios singulares que además están declarados de patrimonio de la ciudad, el edificio de Legorburo, el de la edificio Belda y Legorburo. Claro, pues todo eso Y que ahora el te ayuntamiento encuentras debe llenos de intervenir paneles directamente publicitarios. sobre los propietarios, obligarles a los propietarios mediante la ordenanza correspondiente, mediante la norma correspondiente, a que eso no se pueda permitir, que no sea, y además pancartas de mal gusto. Si es que, aparte de que se Es que es un contrasentido que un edificio protegido se les permita poner lonas. Yo siempre recuerdo- y cosas Ahí está la llamativas. regulación de El pollo protección. que O montamos- es muy laxa o no se está aplicando. No se aplica. El pollo que se montó- No hay capacidad, en el Ayuntamiento de Albacete no hay capacidad técnica ni cuando política quitaron para las cumplir rejas- la ley. Tener en cuenta que es tal grado de presión de los lobbies que ahora mismo están como secuestrado la voluntad del Ayuntamiento. El poder de decisión del Ayuntamiento ya no está en el Ayuntamiento. Ahora es una manifestación abierta de que hay determinados lobbies que tienen más poder de mando en plaza que el poder institucional, y eso se lleva abiertamente cuando ves que no son capaces de respetar lo de los recorridos para los peatones de 1,5 metros, cuando ves que el tema de la calle Concepción no respetan las... El Paseo de la Libertad, ¿qué se va a hacer con el Paseo de la Libertad realmente? Pues no lo saben. ¿Se va a quitar una calle para que sea todo de terrazas? No lo saben. O sea, no lo para que saben. las terrazas no estén en el medio y ahora estén en la derecha. Claro, ¿Realmente no lo es eso saben. lo que se va a hacer? Yo no sé lo que van a hacer. Bueno, porque yo según no he visto en sabe el vídeo, nadie. el vídeo este es eso lo que se ve. Bueno, yo hablo por el vídeo... No, se va a peatonalizar el margen derecho, Claro, como si vamos ¿para a la qué? estación. ¿Cómo que Para que sea te lo explico. paso para que haya peatonal, mucho más es decir, espacio para bueno, pasear. seguirá habiendo las terrazas El que hay hasta ahora. conceptualmente si para yo lo pasear. entiendo, pero ¿para qué realmente va a ser eso? Porque siempre ha estado el centro lleno Más de espacio terrazas. para el ciudadano, Víctor. Ya lo estamos viendo Yo ahora. lo veo todos los días. Más espacio para Ahora el mismo ciudadano. hay Que dos sí, terrazas pero ahí. no me habéis entendido. Sí, perfectamente, lo tengo muy clarito, muy clarito. Lo que estoy diciendo es que ¿para qué se va a habilitar esa zona? ¿Para que pasen los peatones o para que las terrazas sean más grandes, las que ya hay? Para las dos cosas. Es que es muy Claro, claro. dos cosas. Es que si hablamos de eso, introduzco otra reflexión. ¿Las terrazas que había antes de la pandemia se mantienen?
o se van a suprimir? No, las aumentan, las han aumentado. Las han aumentado. Sí, porque hubo una flexibilización. Para compensar la deuda pendiente o la situación económica que vive. Que yo no veo que es una opción, pero que lo que vamos... Espero y deseo, a lo mejor es una esperanza. Que vamos por un camino en el que Albacete se convierte en un Málaga. Vamos a ver, pero yo creo en ese que debates como este... Entonces, bueno, que sí, que no sé si está bien o mal, pero que eso es lo que vamos a tener si se sigue por este modelo. Yo no sé si está bien o mal, pero dentro de 10 años a lo mejor decimos que está muy mal y es porque a lo mejor no se ha previsto ahora, es lo que te digo. Claro, pero yo creo porque que a mí como ciudadano bastante creo que ya vale con las zonas que tenemos. Si se va a poner en marcha una zona peatonal y nosotros, digo, las personas, los representantes de colectivos, debates como este, si se crea la mesa de movilidad y se pone de relieve esas reflexiones que estamos poniendo en evidencia aquí, yo estoy convencido que tonto sería el equipo de gobierno que no tome las medidas oportunas para que eso no se produzca, porque si no, antes lo decían también Andrés, en las elecciones se pierden o se ganan en base no a la peatonalización, no. Al resultado sino al modelo, es decir, al modelo. Estoy hablando todo el tiempo de un modelo. Mirad, hay un ejemplo en Albacete emblemático de lo que no se debe de hacer, que es el mercado de carretas. El mercado de carretas, fijaros que está hecho a la inversa. En vez de tener unos cristaleras para ver las frutas que se venden o las carnes y demás, está como taponado para que tenga que ser a la inversa. Y eso fue una obra que se hizo erróneamente, que actualmente el equipo de gobierno se le ha hecho llegar propuestas en el sentido positivo, de decir, oiga, mire usted, vaya usted a Madrid, vea los mercados que se abren ventanales para que cuando la gente va por la calle, pues vea las naranjas, vea los tomates de la huerta de Valdeganga, vea lo que significa en definitiva la ribera del Júcar, claro, lo que es la naturalidad, lo que es el sentido común. Pero cuando es un búnker. Y le crearon una segunda fachada taponando todo lo que era la luminosidad y la luz que está llamado, y no hacen nada, están quietos. Entonces, yo veo esos técnicos municipales y claro, flipo, porque digo, es que son lo anti sentido común, esto de dónde los han formado, qué medicina, qué veneno le están dando para que lo hagan todo al revés, cómo es posible que estén diseñando las calles sin accesibilidad cuando el Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha lleva en vigor un montón de años. Hubo un barrio que a mí me dio una distinción porque aquí en el Ayuntamiento de Albacete se puso en contra de que no estaba en vigor el Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha aquí en Albacete. Y tuvimos que poco menos que pleitear y demás, y la Junta de Comunidades apostó fuerte porque en Albacete también era aplicable el Código de Accesibilidad. Y tengámoslo en cuenta, ya está bien de rancios, ya está bien de rancios, que los hay. Vamos, el mercado carretas está clamando, yo digo esto, pues como antes había allí una superficie comercial muy cerquita, digo, pues está claro que lo que quieren es que el mercado carretas no funcione para que todos vayan a ese establecimiento. Ahí vamos a duplicar otra vez lo que decía Víctor, que el mercado carretas está prácticamente recién estrenado, se puede decir, y necesitaría de nuevo otra... Claro, con ventanales, a verle cristaleras para que los comerciantes que están allí dentro puedan exhibir sus productos y puedan tener clientela, porque yo estoy convencido de que hay mucho, desde incluso turismo, que a lo mejor les apetecería a media mañana comerse una naranja o comer algún producto y demás, pero como está aquí cerrado y encima muy feo, es que es feo de cojones, y perdón la expresión, pero a ver si buscáis un sitio más feo que ese. ¿Y los acerados? Y la verdad es que es una pena porque los comerciantes aquí dentro son personas entrañables y que tienen sentido común y lo han hecho llegar, sus propuestas al ayuntamiento. Fijaros, por eso el movimiento vecinal tiene que revitalizarse. Y estamos dándole como toda la culpa al vecino, ¿no? O sea, es el que tiene que reivindicar. Al político que no se deja, no es permeable. Pero Pepe ha dicho una cosa al principio, que el proceso de Agenda 2030 es un proceso participativo. Y eso es lo que no sé si se está haciendo realmente. Porque eso es lo que debería creo que le falta una impronta especial. Yo, el otro día, cuando ha salido porque tú hablas, imágenes, y si no al final es lo que dice Andrés, que al final le pasará para la papeleta al político de turno, porque la gente de Albacete, insisto, antes hablábamos de los técnicos, no hay ni un albaceteño con el que yo haya hablado que diga que se circula ahora mejor que antes, ni uno. Seguro. Pero ni un viandante con bicicleta, ni uno que vaya en bicicleta. Totalmente de acuerdo. Mira, otro ejemplo, Colegio Público Cervantes, sales, ahora es de salida esa calle. ¿Te digo dónde está el carril bici? ¿Y cómo? Está encima... No, sí, encima de la baldosa. Sí, está dibujado, ¿eh? Al menos está dibujado encima de una baldosa a la derecha. Ahora vete tú por ahí con la bici.
y es una salida del centro de Albacete. Espero que se cambie alguna vez, pero no sé cuándo, porque claro, ves cómo funciona todo, en ese modelo creo que a futuro se cambie. Pero es que todo eso, esa dinámica es necesaria, y más con todos los cambios que se están haciendo. Estamos utilizando mucha terminología nueva y no somos capaces de absorber y llegar a conocer esa terminología y qué es lo que conlleva. La Agenda 2030 no es una palabra vacía, tiene unos contenidos. El problema es que la ciudadanía, y hablo en primera persona, salvo que esté muy próximo y muy interrelacionado con ciertas estructuras, no la conocen. Ahí está la asignatura pendiente de las administraciones públicas. La Agenda 2030 tienen que darla a conocer. A la Federación de Asociaciones de Vecinos y a las asociaciones de vecinos en particular deben de dársela a conocer para que sean instrumentos de participación. Claro, tema de pobreza. Y vosotros la conocéis, me refiero, las asociaciones. Os invito a los foros que se están desarrollando y que forma parte de ello y los organiza la Federación de Vecinos. El día 25 me parece que es el tercer foro que va de empleo, innovación. El anterior está el ayuntamiento también, sí, claro, sí, es de participación ciudadana. Y se van explicando las áreas. Se van explicando y cada uno pues va poniendo. ¿Perdón? ¿Vincula? No es vinculante. ¿Tenéis algo? No, pero Víctor. Pero se os escucha. No, escucha un momento, Víctor. Este es el tercer foro. El anterior fue de la movilidad y se habló de lo que estamos diciendo, pues del sentido de las calles, de la peatonalización, del carril bici, todo esto. Es decir, no es vinculante, pero bueno, ahí se levanta un acta. Sí, es un espacio las asociaciones, se pone de relieve, eso es necesario. Los particulares proponen. Y ahí se levantan unas actas que, bueno, que me imagino que torpe sería el equipo de gobierno si en virtud de esas actas no hicieran sus si se políticas acta, tendentes decir a ello. Que se ha dicho algo de eso ¿Y dónde están esas actas colgadas en la página web? Si aquí el problema es la falta de transparencia del Ayuntamiento de Albacete, que es incapaz de darle transparencia para que los vecinos vean que efectivamente las conclusiones que se sacan están accesibles para ver verdaderamente si se hacen con sentido común. Se graban también, Andrés, se graban en vídeo. No, pero ¿dónde están? No lo sé. A lo mejor debiera haber un espacio, para que aquel que no puede ir al foro tenga al menos el punto de información. No sé si están colgadas en la web del Ayuntamiento, lo desconozco. Luego quiero poneros ahora, a ver si nos ponen unas imágenes mis compañeros del pasaje de Lodares, porque hablando de problemas vecinales, estos vecinos decidieron colgar su propio cartel a las puertas de esta tradicional mítica galería y el propio viandante pues se quedaba sorprendido, tanto que tuvimos que hablar pues con el propio presidente para explicar el porqué y cómo nos comentaban que realmente no es un cartel nuevo, que simplemente recuerdan que es una comunidad de vecinos como otra cualquiera y tiene sus normas y quien no las cumpla pues puede ser expulsado. ¿Pero qué es lo que quieren evitar? Yo creo que esto tiene otro componente. ¿Qué es lo que quieren evitar? Es un problema jurídico y Andrés no lo puede, bastante complejo desde mi punto de vista, porque, claro, es una zona privada pero con un uso público. Exacto. Pero pasa una cosa, y es que yo no sé, la asociación de propietarios de allí, claro, ahora se rasga un poco la vestidura diciendo, oiga, que aquí hay incomodidades, pero no olvidemos que los establecimientos hoteleros y de ropa que hay ahí es porque no han autorizado ellos, la comunidad de propietarios. Comercialmente hablando, ¿No, la Andrés? revalorización de los locales del pasaje Lodares ha permitido que se revaloricen a su vez los edificios y viviendas que existen en la calle. Por tanto, yo creo que es importante la simbiosis que se pueda producir entre los intereses particulares y los intereses generales. El derecho de admisión ahí yo lo veo un poco dudoso, porque mientras está abierto al público con un uso público, es complicado que se reserve el derecho de admisión. Yo el pasaje Lodares lo he estudiado bastante. Es complejo, ¿eh? No, es muy interesante, es muy bonito porque... Pero resúmenoslo, Andrés, que si no se nos va el tiempo. Resumiéndolo, son unos privilegiados. Consiguen que a las 12 de la noche cierren la puerta, por lo tanto, que no se quejen y, sobre todo, también que tengan en cuenta los usos que están haciendo, que exceden de lo permitido por el ayuntamiento. Y que lo habrá autorizado la comunidad de propietarios. No, vamos a ver. El problema no es que la comunidad de propietarios no lo autoriza, lo consiente. O lo autoriza tácitamente, pero lo consiente. El tema está en que el ayuntamiento no está ejerciendo las competencias y entonces hay propietarios que exceden los usos permitidos. Y la inspección urbanística mira para Cuenca. Y por lo tanto... Según tú estás mirando para Cuenca, muchos de esta Sí, tarde. seguramente es más atractivo que mirar para Albacete. Pero el problema, en definitiva, en Albacete es que los concejales y los alcaldes no quieren, son incapaces de hacerles cumplir la norma. Entonces ahí hay unos problemas muy gordos. ¿No que resulta más fácil en la calle Concepción a lo mejor intentar aplicar la norma? Aquí es mucho más complejo, porque aquí es proyectar una imagen privada
como un referente turístico y al mismo tiempo querer, como dicen aquí, chocotajás. Eso es... Tienen unos problemas con la instalación de ascensores increíbles, que es para hacer películas. Ya quisieran en la calle Concepción en la situación que tienen en este pasaje, ¿eh? Ya quisieran, aquí a las 11 de la noche se cierra la puerta. Por lo tanto, ahí el tema del 1,5 metros se respeta. Por lo tanto, seamos realistas y ellos, pues, lo que pasa es que, digamos que están diciendo, vamos a enseñar los dientes para que nos respeten nuestros privilegios. Y, vamos, abusar nunca está bien, ¿eh? Nunca está bien. No, quiero decir, ellos son propietarios y tienen el derecho de exigir al ayuntamiento que se cumpla con la norma. Yo creo que el derecho de admisión no es honesto, no es lícito ni es ético ponerlo, ¿eh? Ya, pero escucha... sobre todo en el horario, el que hay un uso público, no puede haber un derecho de admisión. Claro, tienen que quitar que lo pongan a las 11 a las 12 de la noche. Tú en un local privado de uso público, si el tema pones a reservar el derecho de admisión. ¿Cómo regulas ese derecho? ¿Cómo regulas ese derecho de admisión? Esa es la pregunta. No, o sea, tú puedes poner un cartel, pero ¿cómo a las 12 de la noche. Legalmente ese cartel tiene sentido si lo colocasen todos los días a las 12 de la noche, hasta las 6 de la mañana. Hasta las 12 de la noche está cerrado. No es que haya reservado el derecho de admisión, claro. Que cierra la puerta. No, pero cierra, pero entonces derecho de admisión, ¿para qué se va? Solamente tienen acceso el que tenga llave. Pero el resto no es correcto, ¿eh? Pero escuchad una cosa, el derecho de admisión no existe ya. Jurisprudencialmente eso no existe. Es decir, ningún local público puede reservarse el derecho de admisión. ¿El derecho de admisión por qué? ¿Porque eres alto, bajo? ¿Porque no vas adecuadamente vestido? ¿Porque llevas los...? No existe. Esa es la duda que es que no existe. Y si no existe en un local público, menos puede existir en esa zona de uso público. Un mal comportamiento y uso de la vía, y entonces eso es lo que tendrá al final, para que lo regule, tendrá que llamar a la policía local. Por eso te digo que no, claro, es un poco... pero el ayuntamiento sí, pero igual que si yo tengo un comportamiento incívico en la calle, en la calle Granada, pues la policía también me puede desalojar en la calle Granada. Es lo mismo. Eso es lo que recurre ese Luego hay cosas obvias, excrementos de animales, pues evidentemente no, ahí ni en ningún sitio. Ruidos, pues tampoco. En fin, fumar. Bueno, lo de fumar, pues es una zona cerrada. Yo creo que tampoco tienen más. Incluso prohibir los monopatines, ¿no? Que no habéis hablado del otro cartel. ¿Por qué? ¿Cómo lo haces eso? ¿En base a qué? Eso sí que lo veo complicado, ¿no? Bueno, si es zona peatonal podrías excluir a los patinetes. Sí, pues ya volvemos a lo de antes. De hecho, ahora mismo es hacia donde avanza toda esta peatonalización. O sea que... Paso con la bici y el monopatín. Bueno, pues ya de lo que queríamos comentar un poquito por encima nos quedan esas ayudas también, porque decimos Albacete avanza, pero sin dejar a nadie atrás. O al menos esa es la idea que quiere transmitir el Ayuntamiento de Albacete, y por primera vez lanzan unas ayudas directas para pagar, para ayudar a pagar esos recibos de gastos corrientes. Yo un poco por alusiones también a quienes están más cerca del movimiento vecinal. Yo no sé si esto consideráis que es una medida necesaria, que había que hacer ayudas de este tipo. Bueno, a mí no me parece mal que a colectivos desfavorecidos y con unas rentas escasas pues se les ayude para pagar determinados suministros esenciales y vitales para vivir. No me parece mal. Lo que ocurre es que todas las ayudas públicas deberían ir condicionadas a la renta. Es decir, a mí lo que no me gusta es que una persona, por ser discapacitada o por ser familia numerosa, se le den determinadas ayudas. Cada uno tiene que darle la ayuda de acuerdo con su capacidad económica. Es decir, ser discapacitado no es ser pobre, ser pensionista no es ser pobre. Hay pensionistas que ganan 600 euros y los que ganan 2.000. Y por lo tanto, bueno, todo aquel tipo de ayuda de este tipo que tenga en cuenta la capacidad económica del individuo me parece adecuada. Pues nada, ¿algo que objetar por aquí acerca de esas ayudas? No, comparto la reflexión. Es decir, aquí la cuestión es que las ayudas... Que se gestionen desde lo público y no a través de asociaciones que nos remiten a la época de la beneficencia de los años 50 y 60. El Estado de Derecho exige que se establezca un sistema de control y de verificación y transparencia que lo haga efectivo. Eso iba a decir, y para ello es necesaria transparencia, mucho. Al final volvemos a lo mismo, a la participación, a la transparencia y como pilares fundamentales de la gestión pública. No por ser discapacitado, no, que haya un baremo claro de por qué te dan una ayuda y que además veas y puedas comprobar como ciudadano a quién se da. Es curioso que hablemos de la participación y todos los proyectos europeos que se acogen a los programas Next Generation. Una de las herramientas fundamentales que en la evaluación posterior se tienen en cuenta a la hora de soltar los fondos es que haya habido una participación exhaustiva de colectivos de todo tipo que formen parte un poco de la toma de decisiones. Y eso aquí, ahora mismo, no aquí. O sea, yo no sé si las prisas hacen que todo esto
la prisa por la ejecución muchas veces de los proyectos hacen que eso no se lleve a cabo o que se deje de lado. Y antes o después van a tener que poner en marcha ese dispositivo. Y que sean asociaciones no subvencionadas, ¿eh? O sea, porque es importantísimo que la participación vecinal sea de asociaciones no subvencionadas. La participación no tiene nada que ver con que sean subvencionadas. Sí, muchísimo, porque es que está la voluntad del cuerpo asociativo prostituido. Es necesario. Yo lo veo en el barrio. Es algo subjetivo por tu parte. Sí, muy importante, porque claro, si resulta que se consulta a las asociaciones subvencionadas, Andrés, no puede ser. ¿Y qué asociación no está subvencionada? Pues aquí en Albacete tenemos la asociación de damnificados contra el ruido, no está subvencionada, no está lo prohibido. ¿Quién podría participar entonces? Albacete contra el ruido también lo tienen prohibido y hay más. Pero, Andrés, ¿tú crees que una asociación vecinal de Albacete, porque perciba del ayuntamiento 1.300 euros, 1.200 euros, su capacidad de decisión se ve mermada por ese hecho? Sí, porque fijaros la poca cantidad de miembros que eso integran. Significa un 10% de tu presupuesto, si llega, es decir, que no te compromete para nada, vamos. Tenemos 37 asociaciones de vecinos. Eso es una barbaridad. Además tendría que haber como mucho vecinales 6 o 7 asociaciones vecinales. Pero tú no puedes en otro debate. Entonces, simplemente un minuto por persona para concluir, para lanzar, ya que he utilizado yo mucho esta noche esa palabra, para lanzar un órdago de hacia dónde tiene que avanzar Albacete. Andrés, un minuto contado, ¿eh? Pues yo apuesto por la transparencia y por la accesibilidad. Albacete es fácil hacer una ciudad accesible desde el punto de vista de los edificios públicos y de los edificios privados. Y sobre todo respetar los recorridos de los particulares, de los peatones, para que tengan esa posibilidad. Y sobre todo que en la calle Concepción los coches de la policía puedan circular, y también las ambulancias, y también, por supuesto, lo que es, en definitiva, la ciudadanía, porque las personas invidentes tienen derecho a caminar y tener en la fachada 1,80 m sin que estén las terrazas usurpando el espacio de los vecinos. Albacete ahora mismo es una ciudad enferma porque los alcaldes, porque hemos tenido alcalde 1 y alcalde 2, no hemos tenido un alcalde solo, sino un alcalde 1 y alcalde 2, ahora estamos en fase alcalde 2, y son incapaces de respetar los derechos de las personas con discapacidad, que verdaderamente lo están pasando mal. Y los vecinos de la calle Concepción me decían la otra noche que, oye, ¿no estaría mal que prueben también otros vecinos el veneno que nos están dando? Bien, pues, Pepe, minuto para concluir. Para concluir, creo, lo hemos puesto de relieve en varios temas. Lo más importante, bajo mi punto de vista, es que haya participación. Pero no participación como direccional, no. Bidireccional, es decir, que el ayuntamiento nos dé información, pero que también los vecinos, las asociaciones, no digo los vecinos, cualquier colectivo pueda dar ideas, propuestas, alternativas, como decía antes Víctor, que permitan modificar la actitud inicial del ayuntamiento en base a esas propuestas racionales. Insisto, la participación no es tener reuniones con los vecinos para decirles qué es lo que se va a hacer, es escuchar a los vecinos antes de tomar las decisiones, y posteriormente, una vez que se haya impulsado a los vecinos, a los colectivos de todo tipo, que se tomen las decisiones que haya que tomar, por un lado técnicas y por otro políticas, claro. Víctor. Pues yo quería comentar que tenemos un proyecto muy bonito como ciudad, muy ambicioso, muy necesario, pero es un proyecto y me preocupa mucho como albaceteño hoy el futuro de ese proyecto. Ojalá y todo nos haga conducir a un referente, como se está diciendo, en la Agenda 2030, pero hay ahora mismo muchos puntos que deben ser limados y debe tenerlos en cuenta el político, ¿no? Que además entramos en un año electoral ya, estamos ya en año electoral, y que bueno, que tenemos una conformación, como yo dije en tiempo, que no iba a pasar nada y que iba a ser de uno al otro, ahora aprovechando, ¿no? Primero Casán y después pues el que está ahora mismo Sainz, y ahora mismo tenemos esos dos alcaldes y esos dos grupos políticos cerrando una apuesta por Albacete. Creo que hay que cambiar muchas cosas y creo que hay que abrir la participación. Estoy muy de acuerdo contigo, Pepe, en que se escuche, porque estamos muchos clamando en muchas situaciones, porque estamos realmente preocupados por una situación que ojalá y no nos lleve dentro de unos años a parecernos a las noticias que se ven en Málaga, por ejemplo, hasta hace unos días, o se han visto en Magaluz, etcétera. Yo no quiero ese Albacete. Y se puede tener un Albacete comercial, un Albacete dinámico y un Albacete sostenible, seguro,
pero para eso hay que trabajar mucho en el proyecto y contar con la gente. Bien, Juan Luis, Bueno, ¿te toca cerrar? Sí, yo tampoco voy a aportar mucho más en lo que estábamos diciendo. Yo quiero una ciudad, o quiero unas políticas más transparentes, evidentemente, totalmente transparentes. Quiero también que una ciudad más participativa, porque yo recuerdo que cuando estaba de alcalde Manuel Pérez Castel, pues empezó aquello de los foros participativos, los presupuestos participativos, y aquello pues se vino abajo como unos naipes, se vino abajo, y yo creo que desde entonces no hemos sabido remontar esa situación, y estamos dando pasos, queremos la participación, pero falta más luz, más taquígrafos, y sobre todo falta que esas decisiones de la ciudadanía sean obligatorias para el político, que yo creo que hasta ahora no. Y luego, con respecto al resto de problemas de la ciudad, pues respeto y mi derecho termina donde empieza el tuyo y poco más. Pues bien, yo me he apuntado, a modo de conclusión, tenemos un Albacete enfermo, se necesita participación vinculante, puntos a cambiar, sobre todo también políticos y sobre todo transparencia. Yo creo que con esto tienen también las claves en esa cuestión que les planteábamos hoy. Albacete avanza, pero ¿hacia dónde? En ustedes quedan las conclusiones. Nosotros tratamos de acercarles los temas que están candentes en la ciudad, así que, señores, muchas gracias por las opiniones, por el análisis y por estar aquí esta noche. Nos vemos el jueves que viene con un nuevo tema que tratar. Buenas noches. Muchas gracias por su confianza.